Hola, mi nombre es Miguel De Caro y hoy quiero hacerles llegar un estudio de cómo colocar tres pentatónicas adentro de un mismo acorde y poder con ellas armar una melodía o una improvisación. Por ejemplo, vamos a tomar un acorde que en este caso podría ser un re menor. El re menor está compuesto por notas que están encima de terceras, es decir, una superposición de terceras. En este caso sería re, fa natural, la y do como séptima. Con toda seguridad que este re menor podría corresponder a un segundo grado de la escala de do, o también podría ser un sexto grado de la escala de fa. Lógicamente, si fuera de la escala de do, no tendría otra cosa que si natural la escala, y si fuera en la escala de fa, con toda seguridad que constaría de un si bemol, con lo cual en alguna medida estas dos notas pueden ser intercambiadas. Pero pasemos a lo siguiente. Ya sabemos que el acorde sobre el que vamos a tocar es re menor. O sea que la primer pentatónica que colocaremos sería la pentatónica de fa mayor, que en su sexto grado contiene el grado de re menor, tal cual como la pentatónica de la menor en su cuarto grado contiene re menor, o si dijéramos la pentatónica de do mayor, que es la pentatónica correspondiente a la menor, el segundo grado sería re menor en este caso. Pero si pensamos que también hay otra pentatónica más, que sería la de mi menor o sol mayor, también entrarían estas notas, porque el mi pasaría a ser segunda nota, una segunda de re menor. El si trabaja dentro como sexta de re menor, el la juega como quinta y el sol juega como cuarta. Con lo cual tenemos varias posibilidades. O sea, si yo estoy en re menor y toco con la pentatónica de fa mayor, o en el mismo re menor, yo voy a tocar con la pentatónica de la menor. Y dentro del re menor yo puedo poner un mi menor. O sea, que con las tres pentatónicas me puedo mover adentro de este solo acorde que estará transitando como si fuera un backing track, y podría intercambiar con ellos y establecer diferentes juegos melódicos.
esto que he tocado está basado en la idea que le había comentado sobre cómo trabajar con 3 pentatónicas dentro del mismo acorde. Esto estuvo, digamos, tocado arriba de un género funky, pero puede ser, digamos, soportado por cualquier género rítmico. Es decir, se puede utilizar ampliamente en todos los géneros. Recuerdo que una pentatónica, la de sol mayor, la otra pentatónica fue la de fa mayor y también la de do mayor. Estas fueron llevadas al tono relativo, que es el sexto grado menor, con lo cual puedo tomarla pensando que es un tono menor o un tono mayor. Bueno, esto fue todo. Les agradezco muchísimo haber escuchado todo este mensaje. A continuación tendrán cómo comunicarse conmigo, cualquier duda que pueda aclararles, o si prefieren tomar clases online o personales también, escribirme. Acuérdense de suscribirse y será hasta pronto, hasta el próximo video. Muchas gracias por haber escuchado.